Hoy es miércoles 12 de enero del 2022. Estamos a prácticamente 15 días en que se lleve la asunción de Xiomara Castro a la presidencia de la República, un gobierno que tiene grandes retos y también grandes expectativas por parte de la empresa privada, sobre todo por las condiciones en las que esta nueva administración está recibiendo la cosa pública. Es para mí un gusto poder estar transmitiendo desde el Centro de Convenciones del Hotel y Club Copantro de San Pedro Sula, con la compañía del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé. Bienvenido, don Eduardo. Siempre es un gusto tenerlo en este foro UNETV. Muchas gracias, Silvia. También compartiendo aquí, para mí es un gusto estar en tu programa, ¿verdad? Y en compañía de todos los televidentes de UNETV. Estamos prácticamente a 15 días de la asunción de Xiomara Castro. Hemos tenido la oportunidad de conocer por una parte, primero la presentación de su plan de gobierno en los aspectos económicos, pero bueno, ahora es el momento de dar respuesta, de conocer ya cuáles son las acciones inmediatas que debe desarrollar en materia económica este gobierno, y teniendo y conociendo las consideraciones, especialmente en un momento como este, donde también todas las centrales obreras inician con la negociación del salario mínimo. ¿Cuáles son las condiciones que usted ve en este momento para hablar de mejorar las condiciones del salario mínimo? Pues Silvia, la verdad que la Cámara de Comercio está optimista, ¿verdad?, con la entrada del nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro, por varias razones. Hemos visto que las personas que están en el equipo de transición son personas con amplia experiencia, con gran capacidad, y también que tienen personalidades todas muy sensatas. Entonces hemos podido dialogar abiertamente con todos y nuestra intención es colaborar con el equipo de transición y con el gobierno eventualmente de la presidenta para poder sacar adelante nuestro país. En la parte económica, Silvia, hay grandes retos, lógicamente, y vemos con gran expectativa aquellas iniciativas que puedan generar empleo, porque yo creo que es lo que más necesitamos generar. Entonces, bajo ese precepto, creo que hay dos áreas grandes de oportunidad que necesitamos estimular, como lo son la parte de la construcción y la parte de la agricultura. Y realmente esas áreas hemos estado dialogando con el equipo de transición y en forma conjunta el sector privado está buscando cómo colaborar y reactivar, ¿verdad?, completamente el motor económico del país para crear oportunidades para más personas. Entonces sí hay mucha disposición, hay mucho optimismo, hay mucha colaboración, hay mucho diálogo, cosa que no existía ni diálogo con el gobierno saliente. Entonces estamos muy optimistas y muy positivos ante la llegada del nuevo gobierno. Por lo menos está conociendo de que ese nuevo gobierno no está llegando de manera improvisada, que es lo que pudiese generar cierta incertidumbre en la población, teniendo en consideración, ¿no?, el acercamiento que ha tenido con los diversos sectores sociales y los empresariales. ¿Han llegado a alguna reunión con esta mesa de transición también? Definitivamente ha existido mucho diálogo y eso ha creado espacios, porque mira, los retos que tiene el país son grandes, Silvia. Tenemos retos importantes que necesitamos la colaboración de todos los sectores para sacar adelante Honduras. Te pongo el ejemplo, digamos, del sector eléctrico. El sector eléctrico atraviesa una crisis profunda, ¿verdad?, por una falta de acción política o falta de decisión política para tomar las acciones necesarias para corregir, digamos, por ejemplo, el tema de las pérdidas, el hurto eléctrico. No se ha hecho nada para corregir el hurto eléctrico y eso está pesando enormemente sobre las finanzas públicas. También tenemos la presión de la deuda, ¿verdad? Tenemos encima una deuda y unos compromisos de pago que son insostenibles. Entonces se necesita reperfilar esta deuda y crear espacio para poder generar esa inversión, para poder crear las oportunidades que todos estamos buscando. Entonces, sí, yo creo que este es el momento de que cada sector vea qué es lo que puede traer a la mesa, qué es lo que puede aportar, ¿verdad?, para que juntos todos podamos sacar el país adelante. Este no es momento de estar viendo qué puede sacar cada sector. Creo que todo lo opuesto,
es momento de ver cómo podemos colaborar y contribuir para asegurarnos de que la gestión de la presidenta Castro sea un éxito. Es interesante, cuando estamos hablando de desarrollo, definitivamente es imprescindible generar esa energía que nos lleva a conocer también las condiciones en las que se encuentra la ENE, en condiciones rojas. ¿Cree usted que esta nueva administración podrá recuperar la estatal? Y además de eso, que se pueden establecer tarifas convenientes, especialmente para todos el sector empresarial, que ahora mismo, con esa revisión que se da cada 3 meses, asfixia a la tarifa residencial, no digamos la empresarial. Sí. Mira, yo creo que hay que separar en 2 campos. Mira, lo primero es que sí estamos seguros y tenemos confianza que el nuevo gobierno va a tener la decisión política de corregir los problemas que tiene el estatal, de entrarle de lleno a corregir ese hurto que te digo que está afectando y que casi llega a un 20% de toda la energía que se produce. Entonces, ninguna empresa en el mundo puede sostenerse con una pérdida de un 20% en el robo. Entonces, hay que corregir eso. Ha faltado decisión política en estos 8 o 12 años para hacer precisamente eso, y es por eso que tenemos realmente una empresa destruida. Entonces, se necesita corregir eso. También se necesita revisar de qué manera se pueden optimizar, digamos, los contratos con EH, con los generadores, donde exista oportunidad de mejora sin atropellar la seguridad jurídica. Y existen áreas. Hemos encontrado que hay muchas oportunidades y ahí el gobierno entrante va a tener que ver de qué manera puede mejorar estas cosas. Pero sí hay disposición, que es lo más importante, y yo creo que hay buena voluntad, ¿verdad?, de todas las partes para colaborar y sacar adelante. Ahora, con respecto a los costos, tenemos que también ser conscientes de que lastimosamente una buena parte de nuestra energía, y yo te estoy diciendo tal vez más de la mitad, es generada por combustible. Entonces, cuando el combustible a nivel mundial sube, pues eso no hay manera de eludirlo y vamos a tener que asumir esos incrementos. Lo responsable es pagar el costo real, aunque esto no sea popular lo que estoy diciendo, Silvia. Yo creo que es importante que cada quien se responsabilice por pagar el costo que corresponde por la energía que consume. Yo sí estoy a favor de subsidios para aquellas personas más desposeídas y de bajo consumo. En eso nosotros no vemos nada de malo, pero los grandes consumidores deben de pagar el costo real de su energía, de la que consumen, para que tomemos mayor conciencia, que generemos el ahorro energético que necesitamos y también que hagamos los espacios para que exista nueva inversión de generación más eficiente, porque cada día tenemos que ir buscando, ¿verdad?, cómo ir mejorando esa matriz de energía que tenemos, buscando soluciones más económicas y que nos permitan tener más independencia. O sea, si nuestro país tuviera más desarrollado, digamos, los proyectos, digamos, de energía renovable, por ponerte un ejemplo, pues los golpes del combustible no serían tan fuertes, porque tal vez la proporción de generación en base a energía fuera menor, pero en nuestro país aún falta mucho, ¿verdad?, por desarrollar energía que salga de los recursos propios, ¿verdad?, del país, recursos renovables, del agua, del viento, del sol, para poder amortiguar un poco estos embates cuando hay estas subidas de los combustibles. Entonces es una combinación de varias cosas, pero lo más importante es que hay buena voluntad, hay capacidad, ¿verdad?, del gobierno entrante, y creemos que tienen la convicción de realmente rescatar la estatal y volverla a poner en el curso que corresponde. Bueno, y habría que revisar también esa importación de los carburantes, especialmente cuando en el mundo se enfrentó ante esta pandemia, el combustible bajó porque había sobreproducción. Sin embargo, en nuestro país no dejó de aumentar semanalmente, gradualmente, por poco que fuera el combustible, pero sí es importante poder hacer también una revisión, además de la fórmula de los carburantes, de manera que se puedan obtener y también conocer cuánto es el impuesto con el que se queda el gobierno, que lo traslada prácticamente a los consumidores. Silvia, yo creo que lo que tú has dicho es muy importante y muy cierto, y nosotros lo que siempre hemos solicitado es que la fórmula sea pública. Mira, yo creo que
no hay pecado en cobrar impuestos sobre el combustible. El pecado es no mostrarnos realmente cómo se calcula, porque entonces no sabemos si nos están cobrando más o menos impuestos y si se están aprovechando. ¿Y quién se beneficia más? ¿Y quién se beneficia? Yo creo que si la fórmula fuera pública y transparente y vemos de que el precio internacional sube, pues lógicamente el precio en la bomba va a subir, ¿verdad? Y vamos a saber cómo calcularlo. Entonces no va a haber tal misterio. El problema ahora es el misterio. Entonces nuestra solicitud, y ojalá que el gobierno entrante lo haga, es que hagan una fórmula que sea pública y de conocimiento general, para que cuando sube el combustible, pues vamos a ver que sube, y cuando baje, pues todos vamos a ver que baja. Entonces, lo importante es que sea público esta manera de cómo se calcula. Y además de esto, como es interesante en el ánimo eso, de que también ya lo hemos dialogado, esa revisión de los contratos por el costo de energía, que hoy por hoy estamos pagando prácticamente la energía más cara de la región. Mira, como te explico, yo creo que hay oportunidad de mejoras, pero debe de ser de común acuerdo, porque no se puede atropellar la seguridad jurídica, claro. Pero existen esos espacios. Y lo más importante es que el país también vaya avanzando en proyectos que sean de generación con recursos renovables. ¿Por qué? Para no depender de esos carburantes. A veces es más cara la inversión en los proyectos de energía de recursos renovables, como ser hidroeléctrico, digamos. Pero el país debe de explotar su potencial en ese respecto para no tener que importar combustibles y no depender de esos subes y bajas del petróleo y estar con esa incertidumbre. Es preferible que se impulsen esos proyectos y lo indicado sería que sean inversiones mixtas. Creo que ni el gobierno puede con toda la carga de la inversión, ni la parte privada debería de estar adueñándose de todos esos proyectos. Creo que debe haber una combinación, una inversión mixta, ¿verdad? Donde se permita al gobierno tener una porción y a la parte privada tener otra porción, y también que exista democratización de esas inversiones, o sea, que más personas puedan invertir en esos proyectos. Entonces, hay una serie de componentes y reformas que tenemos que hacer, pero como te repito, creo que lo más importante es saber que los funcionarios que están entrando han mostrado la mejor disposición, la mejor capacidad y la mejor voluntad para corregir los problemas que tenemos. Que tienen ese conocimiento para poder encontrar una respuesta, porque definitivamente las condiciones en las que está encontrando el país no es nada favorable. Al contrario, vemos un país altamente endeudado, con un presupuesto que en un programa anterior estuvimos analizándolo con el economista Cristian Duarte, y veíamos además que una de las pandemias más fuertes que ha golpeado nuestro país es precisamente la corrupción, don Eduardo, que nos lleva igual a ese flagelo de aumentar la pobreza y la desigualdad en nuestro país, y que hoy por hoy pareciera de que se quiere mantener ahí como ese cáncer. Y es que precisamente hemos visto las últimas sesiones de la Cámara Legislativa donde se continúan aprobando desde darles acuerdos a los empleados públicos hasta contratos para favorecer a aquellos que de una u otra forma han financiado las campañas de estos parlamentarios que también ya se van. Sí, mira, el tema de la corrupción es algo que siempre nos ha afectado, y yo creo que en los últimos años inclusive se ha incrementado, y es realmente uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país. Esto de la corrupción tenemos que comprender que no es tanto el hecho de que exista corrupción, porque corrupción existe en todos lados, es la impunidad lo que nos afecta, la falta de la aplicación de la justicia, lo que realmente genera este caos de corrupción. Entonces, creemos que el nuevo gobierno va a entrar, ¿verdad?, a hacer estas correcciones para que nuevamente se haga respetar la ley. Creemos de que lo que ha sucedido en los últimos años es que el gobierno saliente lo que ha estado haciendo es atropellando la ley en cada momento. Y mira, el máximo ejemplo de eso es cuando el presidente Hernández decide reelegirse, cuando claramente está estipulado en la Constitución que no hay reelección, ¿verdad? Pero él lo atropella. Entonces, al dar ese ejemplo,
pues todos los demás hacen también lo que quieren con la ley, ¿verdad? Él sentó ese mal precedente, ¿verdad? Y eso ha abierto las puertas al abuso y al atropello de la ley. Entonces realmente deja mucho que desear. Sí creemos que van a haber cambios, ¿verdad? Creo que la población en la elección buscó un cambio, ¿verdad? A través de la figura de doña Xiomara, y también creemos que se debe generar cambios a través del Congreso. Entonces, sí esperamos un Congreso que opere de una manera distinta, de una manera transparente, de una manera donde todos podamos saber quién votó y por qué, ¿verdad? Que es algo oscuro hoy en día, inclusive todavía siguen con estas sesiones virtuales cuando todos nos estamos reuniendo en forma presencial, abusando, ¿verdad? de ese poder y haciendo las cosas en una forma oscura y poco transparente. Entonces, como bien lo decías, muchas de las acciones que están tomando son lamentables y condenables, inclusive porque están haciendo más difícil la labor del gobierno entrante al echarle más carga y creando una bomba fiscal que va a tener que recibir el nuevo gobierno. Entonces, hoy leía un artículo que escribió Julio Raudales que dice o es maldad o es estupidez. Pues yo creo que es de las dos cosas, ¿verdad? Porque la maldad es del corazón y la estupidez es de la cabeza, ¿verdad? Pero las acciones que están tomando realmente no ayudan a que nuestro país pueda salir adelante, y la manera como están tomando las acciones no muestra buena voluntad de parte del gobierno saliente. Ojalá, y todavía estamos a tiempo para que reflexionen y corrijan su actuar. Este proceso electoral fue verdaderamente histórico, uno de los procesos que nos garantiza que tenemos autoridades ilegítimas, que pasó por la aprobación del pueblo hondureño en general, que hoy se siente también ese pueblo con esperanza de que se van a dar esos cambios. Y precisamente en la mayoría de las comparecencias de mis invitados en este foro coinciden en que prácticamente la Cámara Legislativa ha sido como una oficina de trámites para favorecer a algunos malos empresarios que se han aprovechado de sus condiciones económicas para comprar parlamentarios, pero que no solo llega ahí, sino también comprar magistrados, comprar jueces y comprar fiscales. Y al final de cuentas, dice, no es tanto los políticos, sino es el poder detrás del trono que se ejerce desde esta hegemonía que controla todas las condiciones económicas del país y que se definen en una Cámara Legislativa a cuidar los intereses de ellos mismos. En ese sentido, el pueblo tiene grandes expectativas, no solo del nuevo gobierno, sabemos de que también para poder hacer un nuevo gobierno se necesita el acompañamiento de una Cámara Legislativa. En las condiciones en que se están dando justamente los lobbies para poder integrar esa junta de la Cámara Legislativa, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Conociendo toda esta radiografía de la introducción que hemos realizado. Mire, yo creo que en efecto el Estado, ¿verdad?, ha estado secuestrado. Pero yo te quiero aclarar algo. Esto no es representativo del país. Yo creo que la gran mayoría de empresarios son gente correcta, honesta, que trabaja, ¿verdad?, y hace un gran esfuerzo por levantar su capital. El problema es que tenemos un grupo pequeño de personas que son las que tienen secuestrado o han tenido secuestrado el poder de este país, pero que creemos nosotros que con esta elección, como dijiste tú, Silvia, que es histórica, va a cambiar eso, ¿verdad? Creo que el mandato de la población es que esto no puede seguir más, ¿verdad? Y que necesitamos una renovación tanto en la parte legislativa como en la parte inclusive del sistema de justicia, ¿verdad? Que no ha estado funcionando adecuadamente y que hablábamos pues que ha habido una impunidad que ha sido, yo creo, histórica en nuestro país. Entonces, la elección trae ese mandato, ese deseo, esa voluntad para que exista ese cambio. Y nuestro deseo del sector privado, primero, es de colaborar con ese cambio porque nos interesa un país donde exista más transparencia, donde exista menos impunidad, ¿verdad? Y que generemos los cambios democráticos y políticos que necesita el país para que podamos salir adelante como sociedad en forma plural. No podemos solamente estar buscando el beneficio de grupos pequeños. El progreso debe ser plural, no puede ser individual. Entonces acompañamos el sentir de la población, ¿verdad?, en ese pensar. Sí es importante que el legislativo, ya a tu pregunta, quede conformado
de una manera que todas las fuerzas estén bien representadas y que también representen el sentir del electorado. Y ahí voy a ser bien específico. El electorado creo yo que votó por la figura de doña Xiomara en el sentido de que se estaba haciendo una alianza, de que algunos que de repente no estaban completamente con Libre y estaban con otros partidos, en el caso del PSH, digamos, decidieron apoyar a doña Xiomara creyendo en ese proyecto conjunto, ¿verdad? Y donde se plasmaron algunos acuerdos. Y ojalá que el resultado de cómo se conforme la Cámara sea respetando ese acuerdo, o si se llegara a modificar, que sea con el compromiso de las partes de que hay un acuerdo de cualquier cambio que se genere, pero siempre de acuerdo, ¿verdad? Para que las bases del electorado sigan creyendo en esos acuerdos, que se siga creyendo en que se otorga la palabra para crear esas condiciones, digamos, en la parte electoral. Entonces, hay mucha expectativa. Yo guardo confianza de que ese sentimiento del electorado va a ser bien representado, ¿verdad? En la manera como se elija el presidente del Congreso y la directiva, porque no solo se trata del presidente, sino que la directiva, y que todas las personas que integraron esas fuerzas del electorado para hacer triunfar, digamos, a doña Xiomara, se vean representadas ahí de una manera que ya estaba previamente acordada. Estamos apenas a 13 días que se instale la primera legislatura y todavía no tenemos un panorama muy claro de cómo quedará integrada esta Junta del Congreso Nacional. Sí. El nombre que se escucha es el de Luis Redondo y entiendo yo que tiene un apoyo bien amplio, pero al final, como te digo, pues tienen que ser las partes, ¿verdad? La que cumplan ese acuerdo o modifiquen ese acuerdo de acuerdo a lo que mejor le conviene a Honduras, ¿verdad? Pero siempre con el compromiso y el acuerdo de todas las partes que integraron esa alianza. Bueno, pareciera de que cuando cambia un nuevo gobierno, no solo se trata de cambiar de color de partido. Para que las cosas verdaderamente funcionen en este país se debe de dar un cambio estructural de las cosas, porque no funciona. Es que no tenemos ni siquiera un Estado de Derecho en este país. Y ahora todos estamos viendo este nuevo gobierno, esta nueva construcción también de la Cámara Legislativa como la oportunidad de poder iniciar a construir un Estado de Derecho, porque allí todos nos sentimos vulnerables, incluso los mismos empresarios, como usted lo señala. Es un grupo que se ve beneficiado, pero afecta a las grandes mayorías, no solo de los empresarios, sino de la población en general. Y te has referido muy bien a eso, y por eso creo que la definición de cómo quede conformado el Congreso va a decirnos mucho sobre qué futuro podemos esperar para Honduras. Y por eso todos estamos ante ¿verdad?, tan grande la expectativa. Entonces, pero yo guardo confianza, ¿verdad?, de que los líderes políticos van a saber manejar esta situación y dejar un gobierno que esté conformado de una manera que realmente sea representativa del deseo del electorado. Como dijiste tú, los cambios deben de ser estructurales. El Estado no ha estado funcionando. Y específicamente yo quisiera hablar, digamos, de los temas puntuales. O sea, la pobreza es un tema que abate a Honduras de una manera bastante negativa. Hemos tenido un crecimiento en la pobreza y eso pues es el reflejo de un mal manejo. Y lo otro también es que vemos los derechos básicos como ser educación y salud, que están gravemente deteriorados. Entonces, mira, el propósito de un Estado, Silvia, es para proveer los derechos básicos. Entonces, si el Estado no puede... Sí, ese es el propósito de un Estado y la democracia. Entonces, si no podemos proveer ni los derechos básicos, entonces, ¿qué finalidad tiene tener el Estado? La finalidad del Estado no es para favorecer a grupos particulares, es para, por lo menos, ¿verdad?, cubrir esos derechos básicos que merece la población. Y no se están cubriendo. Entonces tú estás bien acertada en decirle que no se está cumpliendo, ¿verdad?, con la finalidad del Estado. El Estado no está funcionando. ¿Pero qué es lo que no hace funcionar al Estado? Estos altos índices de corrupción que imperan, pero además de eso, no solo la corrupción, sino es la impunidad. Y de aquí la importancia y las grandes expectativas que se genera la conformación de esta nueva Cámara Legislativa, que además
tendrá la responsabilidad de poder escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres que vayan designados como los nuevos representantes como procuradores de justicia. Llámese la integración además de la Corte Suprema de Justicia, los fiscales, el fiscal general de la República y asimismo también los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Pero es interesante que mientras se está manejando todo, las grandes expectativas que se tienen en la conformación de esta Cámara Legislativa, también estos mismos grupos que han estado secuestrando el poder por muchos años, también están viendo de que de la conformación de esta Junta Directiva también depende la integración de lo que será donde se le protegen sus intereses y donde impere la impunidad, que es precisamente en la Corte Suprema de Justicia y donde precisamente falló a favor de la reelección de Juan Orlando Hernández y que hoy por hoy mantiene toda esta impunidad. Es correcto y creemos que mucho del problema que tenemos de impunidad no va a cambiar hasta que no se cambie la Corte. Entonces, como bien lo has dicho, sí hay grupos particulares que están interesados en mantener el status quo y que esto no se mueva. Pero yo creo que esos intereses no van a prevalecer, Silvia. Creo que toda Honduras ha despertado, estamos conscientes de qué es lo que queremos, ¿verdad? Y lo que queremos es que se termine esa impunidad. Entonces, creemos que el Congreso va a tener no solamente los votos, sino que el apoyo de la población para generar esos cambios, tanto en la Corte Suprema como en la Fiscalía y en todos los entes de justicia del Estado. Entonces, yo sí estoy optimista y creo que los cambios se van a dar, ¿verdad? Yo no quisiera adelantarme a estar especulando, pero yo sí creo que el mandato ha sido tan claro que esos cambios van a darse. Tan claro y contundente ha sido el mandato de la población que hay de aquellos políticos que se atrevan ahora a defraudar los intereses de la patria y especialmente en estos momentos donde siempre se ha conocido históricamente el tilín, el juego de dinero también por los grandes intereses que se están jugando en esa Cámara Legislativa, teniendo en consideración de que también la próxima Cámara Legislativa tendrá que ser la responsable de revisar todo este tema de las sedes y revisar toda esta serie de contratos leoninos que están aprobando de manera ilegal en la Cámara Legislativa. Y también aquí volvemos a lo mismo, la impunidad. ¿A qué se atienen estos funcionarios de gobierno que saben que en este momento de transición no es posible que estén dando acuerdos a empleados públicos y mucho menos que desde la Cámara Legislativa se continúen generando contratos leoninos que van en detrimento de los intereses del pueblo hondureño? Hacemos una ligera separación. Al retorno de la pausa seguimos conversando desde el Hotel y Club Copán, desde San Pedro Sula, con el presidente de la Cámara de Comercio, Tony Eduardo Carlos. Ya volvemos. Copanton Hotel and Convention Center te cuida. Por eso nos hemos preparado para que tu estadía sea segura. Hemos implementado estrictas medidas de bioseguridad e higiene en todas las áreas. Nuestras habitaciones son desinfectadas con una rigurosa limpieza, asegurando tu bienestar. En nuestro lobby y recepción encontrarás marcas de distanciamiento físico, dispensadores de gel antibacterial y acrílicos de protección mientras realizas tu check-in, garantizando tu seguridad. Estamos alegres de recibirte para crear juntos momentos inolvidables y experiencias que solo con nosotros puedes vivir. Disfruta con tu familia y amigos este verano con todas las medidas de bioseguridad. Copanton Hotel and Convention Center. Cuando se hacen planes para vivir una aventura, todo es posible.
Agua Azul, todo bien, todo azul. Esta mañana con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Eduardo Jacose, sobre todas estas expectativas que se tienen en la asunción de un nuevo gobierno que implica además la llegada a nuevos inquilinos de la Cámara Legislativa, que es tan importante, vital para la vida orgánica, para la construcción de un Estado de Derecho en nuestro país. Y es que en la etapa de la publicidad dialogábamos con don Eduardo en torno a la situación que se está dando al interno de esta Cámara, como lo dijimos además antes de ir a la pausa. Y es que han adjudicado una licitación por el orden de $25 millones a escasos días de la toma de posesión de un nuevo gobierno, lo que el parlamentario electo Hugo Noé Pino define como una decisión
irregular de las autoridades de las aduanas y que ha calificado esto como realmente un nuevo atentado contra los intereses del pueblo hondureño y evidentemente un nuevo acto de corrupción. Me pregunto, porque todos los que integran la Cámara Legislativa son personas conocedoras de las leyes del país, de hecho forman parte del lugar donde se formulan estas. ¿A qué se atendrán cuando recurren a este tipo de actividades ilícitas? Te aclaro, Silvia, mira, la aprobación la dio la Administración de Aduanas. Ya el monto ya había sido aprobado en diciembre, creo yo, por la Cámara. Lo que no se había era adjudicado esto a una empresa. La verdad que yo no dejo de admirar la sabiduría de don Hugo Noé Pino en las palabras que él pronuncia, porque yo ayer me tomé el tiempo para leer la resolución de la Administración Aduanera con respecto a cómo se adjudica el contrato a la empresa Alutech. Yo sí quiero recalcar que vi en el documento que Alutech sí tenía el mejor precio, sí tenía, ¿verdad? Y cumplía o cumple con todos los parámetros que requería la licitación, pero como dice don Hugo, el problema es que se otorga un contrato a escasas 2 semanas de entrar un nuevo gobierno. Entonces, mira, ya no es la parte legal, sino que la parte ética de la administración aduanera, ¿verdad? Que deberían de abstenerse de otorgar contratos y permitir al gobierno entrante tomar esas decisiones. Pareciera como que quisieran dejar amarradas las cosas, pues, pero es la parte ética la que deja mucho que desear. Lo otro que nosotros nos pronunciamos ayer es que esto se hizo bajo el mecanismo de licitación privada y no bajo el mecanismo de licitación pública. Tampoco abona, ¿me entiendes? Y lo otro es que los garantes, como el CNA y el FOSE, se retiraron del proceso temprano. Entonces, hay una serie de preocupaciones, pero yo creo que la que más pesa es la que ha expresado don Hugo, ¿verdad? ¿Por qué a escasas 2 semanas, ¿verdad?, de asumir el poder un nuevo gobierno se están otorgando contratos de este plazo? Pero sí deseo hacer aclaración de que yo leí el documento y realmente la mejor oferta era la de Alutech. Yo creo que lo prudente hubiera sido que hubieran dejado entrar las nuevas autoridades y las nuevas autoridades hubieran revisado estas condiciones y sea la nueva autoridad la que hubiera otorgado el contrato. Eso hubiera sido lo correcto, ¿verdad?, éticamente hablando. Entonces, vemos muchas cosas que todavía tenemos que mejorar en nuestro país y ¿Deriva esto de lo mismo que estamos hablando, de la impunidad que impera en nuestro país, que no alcanza el brazo de justicia aquellos que cometen todos estos dolos? Yo creo que tenemos que separar, o sea, que lo que hicieron ayer fue legal. O sea, yo no voy a justificar que se hizo algo ilegal, porque yo creo que no hicieron nada ilegal. Aquí el problema es la ética, sí. Y esa es la actitud que todos los sectores tenemos que aportar, tenemos que portarnos de la mejor manera, ¿verdad? Trabajar y operar de una manera ética. Y ahí es donde la administración aduanera realmente no muestra un actuar ético al estar otorgando contratos, como le digo, 2 semanas antes de su salida. No es correcto. Uno, integridad y sabiendo que el electorado escogió un nuevo gobierno, da el espacio, ¿verdad?, da la oportunidad para que venga un nuevo gestor a hacer un trabajo. Entonces, esa parte es la que realmente deja un poco que desear, pero como le digo, o sea, yo leí el proceso comenzó en agosto del año pasado y parece que fue un proceso analítico muy largo y profundo y claramente se puede ver que Alutech es la empresa que ofrece las mayores ventajas, ¿verdad? Lástima que está opacada, ¿verdad?, por la forma como se dio. La forma como se dio, ¿verdad? ¿Cree usted que estamos en el momento preciso para poder aspirar a construir un Estado de Derecho? Yo creo que debemos de recuperar nuestro Estado de Derecho y ese yo creo que es uno de los preceptos
que todos los que votaron por doña Xiomara estaban solicitando. Yo creo que ese es uno de los mandatos más importantes, porque como te decía anteriormente, uno de los problemas que tenemos es que este gobierno saliente ha atropellado la ley en forma sistemática, con tanta ley que realmente no corresponde y que lacera la Constitución. Y el caso, como te digo, el ejemplo más grande es la reelección, ¿verdad? Es un atropello descarado, ¿verdad? Porque hay que decirlo, o sea, esas cosas no debieron de suceder. Y entonces con eso también tenemos otras acciones, como lo de las sedes, el CONACYN. Hay diferentes decisiones que se han tomado al margen, ¿verdad?, de lo que es realmente el respeto al Estado de Derecho. Y eso ha traído como consecuencia, Silvia, un deterioro en la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, al verse afectada, ¿qué ha traído? Menor inversión. Porque cuando no hay seguridad jurídica, la inversión se espanta y corre. Entonces, y eso trae menos oportunidades y menos desarrollo para el país. Y eso yo te lo voy a hablar con cifras. En el 2014 teníamos inversiones extranjeras directas por 1.400 millones de dólares. Y en el 2019, porque no hablemos del 2020 porque había pandemia, pero en el 2019 ya han caído ya a 300 millones de dólares. O sea, una cuarta parte. ¿Por qué? Por el deterioro en la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. La inversión se asusta y dice, yo aquí no, porque las reglas las están cambiando cada rato esta gente y yo no sé en qué voy a quedar. Entonces mejor me retiro. Yo creo que lo que gana Honduras con esta reciente elección, Silvia, es la esperanza, renovar la credibilidad, ¿verdad?, del Estado. Y yo estoy seguro de que las nuevas autoridades van a buscar restaurar ese Estado de Derecho, y estoy seguro también, y soy optimista, que vamos a tener mucha mayor inversión, ¿verdad? Ya estamos viendo anuncios importantes de inversión, ¿verdad?, a raíz de esta elección. ¿Por qué? Porque ya volvemos a creer en el país, volvemos a creer que se va a restablecer el respeto a la ley, ¿verdad? Y ese es uno de los preceptos más importantes que creemos que va a ser la misión del gobierno entrante. El gobierno entrante va a tener que tomar decisiones valientes, decisiones soberanas. ¿Cree usted que este nuevo gobierno se enfrenta igual que en el gobierno del presidente Zelaya a los mismos poderes fácticos en el país, a los mismos grupos de poder? ¿Cree usted que van a dejar gobernar a Xiomara Castro? Yo creo que los cambios van a venir. Mira, hay un dicho que dice, uno no puede detener el progreso, Silvia. El progreso es algo que o uno se adapta y corre con el progreso, o el progreso va a pasar encima de uno. Entonces, creo que quienes quieran estar deteniendo este progreso de nuestro país no van a tener la fuerza para detener el progreso que todo este electorado ha plasmado en forma clara de los cambios que desean, ¿verdad?, para que podamos avanzar en el desarrollo de Honduras. Entonces, a mí, que van a estar ahí probablemente, pero ellos no van a tener la fuerza, ni van a poder vencer las fuerzas de cambio que está pidiendo la población. Es demasiado abrumadora. La solicitud de cambio que hizo el electorado fue en forma contundente, no fue ni con duda, no, fue en forma contundente. Entonces, yo sí creo que vienen cambios importantes para bienestar de Honduras, ¿verdad?, para la colectividad, para que seamos más plurales en nuestro desarrollo, para que seamos más plurales en nuestros beneficios, para que se cubran los derechos básicos de la población. Entonces, yo sí creo que ese mandato fue claro y que va a ser cumplido. ¿Cree usted que el gobierno de Xiomara debe descansar en esa consulta permanente con el pueblo hondureño sobre la toma de las decisiones? Yo creo que para cuestiones torales importantes puede ser un instrumento valioso, ¿verdad? Y realmente pudiera ser algo que sea de mucha utilidad para el país. Lo que esperamos es que sea conforme, digamos, a lo que pide la ley. Y yo creo que, entiendo yo que el plebiscito y el referéndum son figuras que tienen que ir a través del Congreso a aprobarse, ¿verdad?, para que se puedan gestionar y operar. Entonces, yo creo que son instrumentos valiosos que pueden recoger la voluntad y el sentir de nuestra población para temas importantes.
Y yo sí creo que son instrumentos válidos, ¿verdad?, para la toma de decisiones. ¿Cree usted que puede tener en los próximos meses un anuncio o que hay un panorama para que puedan anunciar una Asamblea Nacional Constituyente? Mira, eso yo lo veo más difícil porque hay ciertos sectores o una gran parte de los sectores de la población que aún no guardan confianza en la parte política, en los políticos. Yo creo que, y estoy seguro que doña Xiomara, si ella quisiera impulsar esto, va a tener la mejor voluntad para esto, ¿verdad? Y yo no dudo de la voluntad de ella. El problema es que tenemos un Congreso que ha demostrado ser odioso y manipulable y que realmente no goza de la confianza de la población. Entonces, cuando a la población le hablan de Asamblea Nacional Constituyente, todo el mundo dice de qué manera van a construir esto, ¿verdad? Porque con esta gente que ha estado ahí realmente no ha demostrado capacidad. Pero esta Asamblea Nacional Constituyente, que es igual, corresponde a esa consulta permanente que hablamos, que debe mantener Xiomara Castro en su nuevo gobierno, precisamente se deriva del mandato del pueblo, que es el soberano. En las condiciones en las que se encuentra el país, con todo este enredo de la misma Cámara Legislativa que de la Constitución, de las leyes que han declarado internacionalmente nuestra Constitución como un adefesio jurídico, para poder establecer un Estado de Derecho es importante poder corregir todo lo torcido que encontramos. Y dentro de lo torcido está precisamente esa Constitución. Yo no quiero menospreciar los argumentos de la Asamblea, porque yo también creo que hay muchos cambios que necesitamos hacer como país a nivel del pacto social que tenemos. Y yo creo que tienen validez los argumentos. Pero también tenemos que cuidar el tiempo en que se hace, porque el otro problema que tenemos, estamos en una situación de calamidad económica. Y cuando usted cambia las reglas, mire, todas las inversiones, Silvia, se pausan, porque todo el mundo quiere esperar a ver entonces cómo van a operar y de qué manera van a quedar las leyes, y es un proceso que nos puede durar 2 años. ¿Y qué vamos a hacer en esos 2 años? ¿Podemos vivir sin inversión por 2 años? Yo creo que no, yo creo que el país más bien ahorita está en necesidad de inversión. Entonces, sí hay cierta preocupación acerca del tiempo, ¿verdad? Y cómo se quiere manejar esto. Yo creo que debemos de estar abiertos, ¿verdad? Yo creo que la población debe de permanecer abierta, ¿verdad?, a este tipo de planteamientos, pero debemos de ser más específicos en cómo y de qué manera se quieren llevar a cabo. Creo que eso es lo que es importante. Mira, los detalles son realmente importantes. Pero sí, yo concuerdo que hay muchas cosas dentro del pacto social que deben de ser cambiadas, porque como dijimos anteriormente, el Estado no está funcionando para la finalidad principal, ¿verdad? Pero debemos de ser más claros, ¿verdad?, sobre estos temas en cuanto a cómo se quieren hacer. Y yo creo que el presidente Zelaya lo dijo bien, ¿verdad?, cuando dijo, no hay ambiente para una constituyente, y esto no le quita la validez, como te digo, los argumentos de la necesidad de un instrumento como este, solo que el momento tal vez no es el más adecuado. Yo creo que es que también se ha tenido miedo a algo que no se ha visto, porque generalmente se da mucha leyenda oral, que viene la chula, que viene la sucia, y es una leyenda nada más, es un mito, pero sin embargo, vea usted lo que se está construyendo a través de este diálogo que ha establecido la presidenta electa con los diferentes sectores gremiales, que es ir definiendo cada una de las prioridades para poder escribir algo que responda a los intereses de las grandes mayorías, y con ustedes también se ha reunido y creo que ha habido una buena cercanía. Silvia, tal vez digamos, yo veo digamos también los otros países. Yo no encuentro ningún país que le haya ido mejor después de implementar una constituyente. O sea, hay veces las esperanzas y las expectativas son unas y la realidad es otra. Y yo me fijo en Latinoamérica, de los países que han implementado constituyentes, no les ha ido mejor. Entonces, eso es causa de preocupación. Entonces, por eso te digo, tenemos que analizar con mucho detalle, ¿verdad? Yo creo que los cambios que podemos promulgar en forma plural, contando con el apoyo y la colaboración de los distintos sectores, son muchos. Entonces, yo digo, agotemos esos primero antes de recurrir a pensar en un cambio en el pacto social. Creo que hay mucho todavía por recorrer antes de llegar a un recurso como este. Y hay que tener, como digo, cuidado, porque los ejemplos, lastimosamente, donde se ha implementado, no han tenido los resultados esperados.
Entonces hay que estar consciente también y no generar una expectativa de cumplir o de traer cosas que de repente no vamos a poder cumplir. Entonces esa parte yo por eso te digo, creo que la debemos de manejar con mucha delicadeza, permanecer abiertos, ¿verdad? Debemos de tener mente abierta para considerar estas cosas, pero debemos de buscar el mejor momento y la mejor manera de hacerlo. Se ha conocido además que para la toma de posesión vienen grandes figuras del gobierno de los Estados Unidos, pero también se conoce que podría estar presente el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, como también el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Qué expectativas se tienen en relación a todas estas relaciones internacionales del nuevo gobierno? Mira, a mí me alegra, yo creo que entre más presidentes vengan, pues mayor legitimidad, ¿verdad? Va a tener el mandato, y yo creo que Honduras debe de ser amigo de todos los países, ¿verdad? Debemos de respetar las distintas ideologías, cada país es dueño de su propio destino, y no somos nadie para estar diciendo que es correcto ni que es incorrecto, más con los resultados que tenemos, ¿verdad? Creo que el hecho que viene la vicepresidenta Harris, como lo han anunciado, es algo muy positivo, en el sentido de que no podemos desconocer que el socio principal de Honduras es Estados Unidos. Mira, nuestro país depende enormemente de Estados Unidos. Solo fíjate las remesas de todos los hondureños que se han trasladado allá, y yo te dijera, esto para mí es motivo de dolor, porque todas estas personas han dejado nuestro país porque no han podido encontrar oportunidad aquí. Esto causa separación familiar, realmente una situación muy dolorosa. A mí me causa vergüenza cuando nos dicen, cuando se enorgullecen porque crecieron las remesas. Esto no debe ser motivo de alegría, esto debe ser causa de tristeza y de vergüenza, ¿verdad? Pero volviendo al punto, creo que Estados Unidos de una u otra manera nos ha apoyado, ¿verdad? Y no solamente en la parte de los migrantes, sino que también en la parte comercial. El socio exportador o importador más grande que tiene Honduras es Estados Unidos. No podemos desconocer esa relación. Entonces, el hecho que viene la señora Harris a nuestro país para la toma de posición muestra la importancia también que tiene Honduras para Estados Unidos, y eso es algo que no se había dado antes. Entonces es histórico y demuestra amor e interés de parte de Estados Unidos hacia nosotros. Igual, ¿verdad?, como lo están mostrando otros presidentes, ¿verdad? Y todos deben de ser bienvenidos y deben de ser acogidos, porque Honduras no es, no debe de ser enemigo de nadie. Debemos de tener nuestras puertas abiertas. Nuestro país es un país lleno de personas nobles, de buena voluntad, y debemos de estar abiertos, ¿verdad?, a todo el que quiera visitarnos. Uno de los principales problemas y también de los grandes retos es precisamente el alto índice de desempleo que se está dando en nuestro país. La llegada de estos mandatarios, ¿cree usted que pueda generar grandes expectativas? Porque además de mandatarios, vienen importantes empresarios a cabildear, a hacer lobby además con sus homólogos aquí en el país. ¿Qué han conocido ustedes de empresarios que vienen para esa toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro? Con el ánimo de que también, como lo ha manifestado usted, ha generado grandes expectativas también las condiciones de certidumbre hacia esa seguridad jurídica que da el nuevo gobierno para traer la inversión al país. Sí, yo creo, Silvia, de que el país tiene grandes oportunidades de inversión. Este es un país que realmente todavía es virgen hasta cierto punto. Tenemos muchas oportunidades todavía por explotar. Te pongo el ejemplo del área de turismo. Honduras es un país tan bello y tenemos tanto por ofrecer en la industria del turismo. Entonces yo creo que debemos de estar abiertos a inversionistas que quieran venir a desarrollar, ¿verdad?, nuestro país, y esas inversiones asegurarnos también que traigan beneficios, ¿verdad? Entonces sí debemos estar abiertos. El país también ofrece una mano de obra con alta productividad. Nosotros nos debemos de sentir muy orgullosos de nuestra mano de obra. Creemos que es de las mejores manos de obras en la región,
Y realmente Honduras lo ha demostrado a través, digamos, de la industria de la maquila, que es un pilar fundamental de nuestra economía. Entonces, así como se hizo en la maquila, yo creo que pueden haber otros clústeres, digamos, de desarrollo que podemos generar en otro tipo de industria. Entonces, sí es importante estimular a que venga esa inversión para crear ese bienestar y crear las oportunidades de empleo, como bien lo dijiste tú, que tanto necesitamos, ¿verdad? Y evitar que nuestros jóvenes más bien migren, como está sucediendo ahora, por la falta de oportunidades, por la falta de inversión. Entonces, este es un círculo vicioso. Mira, la inversión genera empleo, el empleo genera, ¿verdad?, actividad económica y desarrollo, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Cuando no hay credibilidad, no hay seguridad jurídica, la inversión no se da, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Y por eso la falta de desarrollo económico, por eso la falta de empleo. Entonces, guardamos mucho optimismo que esto cambie, empezando, ¿verdad?, el gobierno de doña Xiomara, donde vamos a poder darle certidumbre a la inversión, donde vamos a poder darle seguridad jurídica a la inversión para que se generen las condiciones, ¿verdad?, y que mucha inversión venga a nuestro país a crear las oportunidades. ¿Se pueden dar estas inversiones sin necesidad de recurrir a la venta de la soberanía nacional a través de las zonas especiales o de las sierras? Yo creo que no hay ningún tipo de inversión que sea atractiva para nuestro país bajo estas condiciones. O sea, la soberanía es algo que no es negociable, ¿verdad? Yo creo que es un tema que no debe ser ni objeto de discusión. Es realmente detestable la manera como se ha manejado esto. Y yo creo que, por supuesto, ¿verdad?, que la inversión también, en su enorme mayoría, como te decía Silvia, es responsable. O sea, entiende, ¿verdad?, qué es lo que Honduras busca también. Entonces, tiene conciencia, ¿verdad? Y yo estoy seguro que vamos a encontrar inversión que va a traer bienestar a nuestro país. Don Eduardo, no podemos obviar una situación difícil que está atravesando la humanidad entera. Hace 2 años se inició una pandemia que aún no acaba. No acaba esta pesadilla. Primero no se tenían las vacunas que se tienen hoy. Hoy hay cualquier cantidad de vacunas, pero la pandemia sigue ahí y ahora con variantes. Hoy por hoy en Estados Unidos están teniendo fuertes golpes económicos precisamente producto de estas variantes, del alto porcentaje de la población que se ausenta 5 días, precisamente por sus condiciones de salud, pese a que ya han sido inoculadas. ¿Siente que vamos a resentir esta situación que golpea a los Estados Unidos, teniendo en consideración que es el socio más cercano de Honduras? Yo creo que se genera también oportunidad, Silvia, cuando se suceden estas cosas. Nuestra población ha demostrado ser más resiliente, ¿verdad?, ante el embate del COVID. Y esto no quita, y yo aprovecho este espacio para hacer un llamado para que todos cumplamos con nuestros cuadros de vacunación. Entre más vacunación tengamos, menos nos va a afectar, ¿verdad?, estas nuevas cepas. Pero también hasta cierto punto el Omicron, lo que hemos visto es que si bien es más contagioso, el impacto ha sido menor. Entonces, guardamos expectativa optimista de que más bien esto sea el comienzo del fin, ¿verdad?, de esta situación del COVID, y que realmente lo que reste y lo que quede a futuro sean gripes eventuales, ¿verdad?, que tengamos la población y que podamos sostener en nuestro cuerpo. Entonces, yo guardo cierta expectativa positiva que el Omicron sea más bien el comienzo del final, ¿verdad?, y que esto más bien sea una manera de que el COVID ya salga de nuestras vidas para poder retornar a la forma habitual que vivíamos anteriormente. ¿Cree usted de que, bueno, ahora mismo, después de todas estas fiestas de Navidad, se han dado aumentos, especialmente de influenza, que también es una cosa diferente al COVID, pero que está allí? Que se debe dentro también del nuevo gobierno, es un gran reto mejorar las condiciones de salud, sobre todo de salud social. Creo que todo el sistema de salud debe de ser revisado y mejorado.
la calidad de los servicios debe de ser óptima y ahí hay mucho todavía por hacer. Creemos de que, como te decía anteriormente, la salud es un derecho básico y debe de ser una finalidad principal del Estado. Entonces, sí debemos de revisar cuestiones como el manejo de las instituciones de salud, tanto en el Seguro Social como en la Secretaría, ¿verdad? Creo que hay todavía grandes oportunidades de mejora que se pueden generar y estoy seguro que doña Xiomara pondrá los mejores hombres y mujeres al frente de estas responsabilidades para tratar de hacer de la salud más bien un pilar, ¿verdad?, de nuestra Honduras. Hay una situación además y que usted como empresario debe conocer muy de cerca y es el ausentismo escolar, el ausentismo en todos los niveles de educación en nuestro país. ¿Cree usted que se debe de retornar a las clases presenciales teniendo en consideración de que no todos nuestros niños tienen la posibilidad de tener una laptop en su casa, de tener internet y que esto realmente va a golpear fuertemente al desarrollo de nuestro país porque no vamos a tener personas calificadas que estén rectorando las empresas en Honduras? De acuerdo, Silvia. Mira, la educación ha sido también un área que ha estado descuidada y debemos de retomar. Yo creo que una de las metas principales del gobierno entrante, y ya lo han declarado el equipo de transición, es que arranquemos las clases nuevamente, a toda costa y contra todo obstáculo, que retomemos otra vez las clases. O sea, es importante iniciar el nuevo ciclo escolar y aún con las dificultades que podamos tener, es importante que reiniciemos. Acuérdate que ya casi son 2 años que muchos niños han estado sin el pan del saber. Entonces, no podemos seguir posponiendo eso. El impacto a futuro para el país va a ser desastroso si lo seguimos posponiendo. Entonces, sí creo que debe haber un compromiso y todos los sectores deben de buscar cómo colaborar y apoyar para este esfuerzo. Ya a mediano plazo, yo coincido contigo en que se deben de revisar bien las estructuras de cómo está funcionando el sistema educativo y se debe inclusive de invertir para que haya mejora y también, ¿por qué no pensar en que cada niño pueda tener acceso a tecnología para poder educarse adecuadamente? Lo han hecho en otros países y no vayamos tan lejos, en El Salvador ya lo tienen. Entonces, yo no creo que sean ambiciones tan lejanas y no creo que sean proyectos tan lejos de alcanzar. Entonces, sí creo que tiene que haber una combinación de ambas cosas. Finalmente, agradecerle, don Eduardo, sus consideraciones finales. Además, sabemos que tiene un compromiso y agradecemos pues esa anuencia que cada vez que venimos a San Pedro Sula tenemos la oportunidad de entrevistarle en nuestro espacio. Para mí es un gusto, Silvia, compartir contigo y compartir también sobre las ideas que tenemos de cómo podemos sacar adelante nuestra Honduras. Yo creo que lo más importante, como te dije, es que cada sector vea qué puede traer a la mesa, qué puede colaborar, cómo podemos, ¿verdad?, ayudar y apoyar para que esta gestión del nuevo gobierno entrante de doña Xiomara Castro sea exitoso. En la medida que el gobierno de doña Xiomara sea exitoso, vamos a ser exitosos, ¿verdad?, todos los hondureños. Entonces todos debemos de apoyar, ¿verdad?, los esfuerzos que está tratando de hacer el gobierno entrante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Eduardo Jacosé. A ustedes que nos permiten entrar a la intimidad de su hogar cada día en nuestros espacios para poder llevar temas de debate y análisis nacional. Con su permiso, feliz día.